Hola amigos, bienvenidos a esta edición de que no sé si está grabando porque esto de los computadores es un desastre. Pero supongo Está grabando, tranquilo. ya. Esta es la edición de día martes con Nicole Rodríguez o lunes en la noche quizás, no sé. Y aquí está ella, los va a saludar. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi primer programa de esta semana. Muy bien. Eso, es ya lo único que podemos decir. Bueno amigos, antes de partir, que vamos a empezar por supuesto viendo todas las distintas formas con que la oposición quiere hacerle zancadilla a este gobierno, cambia de método según el momento. Pero antes de eso, les quiero contar que este programa lo auspicia el método EVE, que es para eliminar esas cosas como la guata, la celulitis y cuestiones así que no se eliminan con deporte, no. No se logra nomás, simplemente. Pero hay unos métodos que se trajeron de Corea del Sur que están hechos para eso. Están diseñados para eliminar la guata colgante, que son como los jardines colgantes de Babilonia, son las guatas colgantes de los chilenos, porque andamos todos con la guata. La celulitis, son métodos especiales que los imparte el método EVE, esta empresa, que tiene tres locales, Vitacura, Concón y Los Ángeles. Póngase en contacto, ahí está la dirección y vea los detalles de esto. Continúo con el GEI, corredor inmobiliario muy rápido, muy efectivo, que se encarga de vender o arrendar lo que usted quiere arrendar o vender con mayor rapidez que otros por los métodos, por la manera como se concentra en pocos encargos, no en millones, y los resultados están a la vista. Póngase en contacto. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales dedicados a temas de pintura, cambio o arreglo de parquet, muebles de cocina, arquitectura, tienen arquitectos, tienen toda clase de profesionales para lo que usted necesite, estimados amigos, y es una empresa que está siempre ahí y que responde. Dicho lo cual, entramos en materia y al parecer la oposición que ha usado todos los métodos de haber y por haber, primero tratando de que no se legislara, que no hubiera, que se votara en contra de la idea de legislar. Después anunciaron que venían miles de indicaciones, tema que comenté ayer. Y ahora tienen una contraproposición de lo cual nos va a informar Madame Rodríguez. Sí, vamos a ver el cuadro completo de esta ley de reconstrucción que se empieza a votar en particular el día martes, si es que las cosas no cambian, porque a veces los tiempos legislativos pueden ir cambiando. Acuérdense que la oposición se había negado a discutir. Simplemente dijeron que rechazaban, que era una mala reforma, no están en la línea de ellos. Y nosotros acá planteamos, bueno, pero quedó offside la oposición, porque al final el gobierno termina negociando con el Partido de la Gente y con algunos descolgados como Jaime Muleta y otros por ahí. Quedaron fuera de juego, no están proponiendo nada. Y viene luego esta idea de hacer una contrapropuesta, pero se les adelantó Jaime Araya, que tú lo comentaste en el programa pasado, del PPD, porque se le salió en un programa de YouTube junto con Consuelo Veloso del Frente Amplio, que también asentía a todo lo que decía Jaime Araya, Barraza del Partido Comunista, que habló de la estrategia de inundación, ¿ah? A propósito del tsunami legislativo de tsunami de poner 2000 indicaciones, dijeron primero. Se le adelantó Jaime Araya en el sentido que al haber dicho todo lo que dijo en ese programa con respecto a que iba a ser un tsunami de indicaciones 2000, es decir, simplemente entrampar el proyecto sin ninguna idea matriz, se le adelantó porque ahora esta propuesta de la oposición, con un papel como bien presentada de 16 páginas, que salió de una suma de los centros de pensamiento progresista, sabía que voy a Está bien. decir eso, Ya, bueno, pensamiento, sí, está bien. igualdad, mira varios, Nodo 21, Horizonte Ciudadano, que es de Michelle Bachelet, que pagamos todos nosotros con el sueldo, Ah, ya hay mucho sí, cerebro, el mucho. sueldo de ese, ya, Rumbo Colectivo, ICAL, el Instituto Igualdad, bueno, hicieron esta presentación de 16 páginas, pero le quita cierta legitimidad cuando ya el diputado Araya, con la venia de otros diputados de la oposición, estaban de acuerdo en este tsunami de indicaciones porque no están de acuerdo con el proyecto. Entonces ahora aparece una cosa seria con esta propuesta, unas 16 páginas estampadas con una carátula, pero como que ya pierde legitimidad porque uno no entiende muy bien
¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo es hacer una propuesta real para el crecimiento o es entorpecer, como lo dijo el diputado Araya? Ahora, varias cosas que decir, porque ¿qué es lo que dice esta propuesta? Esta propuesta se llama, ahora todo se llama crecimiento, tú sabes, Fernando, porque se puso de moda. Entonces, quienes no creen en el crecimiento, como lo cree el libre mercado, como lo cree en general las posiciones de derecha, pero ahora igual se llama crecimiento. Entonces, el texto se llama crecimiento, empleo y responsabilidad fiscal. Ya de antemano el tema de responsabilidad fiscal uno lo cuestiona porque al final de cuentas estamos en una situación fiscal De irresponsable. desbalanceada de irresponsable donde ven que hay un mérito en el gasto del Estado y en agrandar el Estado, hay un mérito en hacer programas sociales que no sirven de nada pero que suenan muy bien y no sé si considerarán un mérito o no llevarse plata para el bolsillo, pero parece que también. Ese El es el punto, único mérito. Ese es el el único único mérito, de hecho. pero como se puso de moda ahora el crecimiento, entonces ellos, su Y la estrategia, responsabilidad. le ponen crecimiento. Y principalmente, ¿qué se puede decir de esto? Que vuelven a la vieja ecuación de decir, estamos de acuerdo con el crecimiento. Hay muchas propuestas, ahí son 16 páginas que no voy a leer en el programa, pero vuelven a la vieja propuesta de decir, sí, ok, bajemos el impuesto a la empresa, no al 23, ellos proponen bajarlo de a poco, paulatinamente, al 25, que seguiremos estando arriba de los países desarrollados, pero con compensaciones. Yo creo, y quiero hacer una, un alcance con respecto a eso, porque cuando se habla de bajar impuestos, pero que hay que compensarlo por el otro lado, creo que ejemplifica perfectamente cómo ven la economía en la izquierda. Se saca de un lado, pero se pone de otro. No lo ven como un factor de que hay que bajar impuestos para empezar a crear riqueza, para empezar a crear crecimiento, para empezar a crear dinamismo, sino que lo ven como algo dado, entregado, es decir, te saco a ti 3% de impuestos, pero se lo agrego a otro lado, es decir, quedamos en Ya lo todo igual. mismo. Ya pues, Entonces, todo. creo que ese punto en específico lo refleja perfecto, Fernando. Por otro lado, hablan de que no están de acuerdo en bajar las contribuciones o eliminar las contribuciones porque favorece a los más ricos. No están de acuerdo, no están de acuerdo con la invariabilidad tributaria. Y en este punto, claro, algunos dicen que, ¿por qué tiene que haber invariabilidad tributaria? Porque la invariabilidad tributaria para proyectos que son largos, para proyectos que además demandan recursos, que son los grandes proyectos, al final de cuentas estamos hablando de la minería, de recursos que son puestos para proyectos que a lo mejor van a haber utilidad, van a haber ganancia en 6 años, 7 años, con suerte. Entonces necesitan cierta certeza, porque usted calcula su planilla Excel y su carta GAN la calcula en base a cómo está la carga impositiva del momento en que va a invertir. No es si en 4 años más va a venir un gobierno a cambiarlo todo. Entonces usted ya está metido ahí en la mina, por decir un ejemplo muy específico, no puede salirse, ¿no? Entonces, pero no están de acuerdo con la invariabilidad tributaria, en fin. Entonces, en conclusión, es la misma receta, si ustedes leen los detalles del proyecto, que ha venido haciendo la oposición, la actual oposición, pero cuando han sido gobierno, es decir, estamos en la mirada de que el crecimiento tiene que venir del Estado, que la riqueza no es la riqueza que crean las personas privadas ni las empresas privadas, sino que al final esa riqueza es una deuda que tienen con el país, por lo tanto tienen que pasar lo que ganan hacia el Estado y creen que el Estado es el motor de la economía, porque también hay un artículo que ponen ahí en su informe que habla de que efectivamente están a favor de crear empleo, pero en el desglose que uno lee es que ellos miran al Estado como el factor principal de creación de empleo. Nada ha cambiado, simplemente presentan esta propuesta. No sé si habrá algún detalle que a lo mejor en el gobierno dirán, conversemos con ellos, pero saquemos algo ahí. Yo creo que llegó tarde, se va a discutir y me da la impresión, por lo que he estado averiguando, que el gobierno tiene los votos. No sé si para todo, en la discusión en particular, pero al parecer por el momento lo tiene. Fernando. Gracias. Bueno, lo único serio de ese documento es el título.
crecimiento y responsabilidad fiscal, que son las dos cosas de las cuales no tienen idea, pero son las palabras que están de moda, como dices tú, el crecimiento hace rato, y lo de responsabilidad fiscal suena bien. Es lo Muy bien. único serio, esas cuatro palabras. El resto es una chacota, es la receta de la ruina, la receta de la izquierda de siempre. Ellos creen que la riqueza es como, no sé si te acuerdas tú, no, eres muy joven, el rico MacPato, el tío del Pato Donald, que tenía una piscina con monedas de oro. La riqueza para ellos es una cosa que está ahí, una cosa. Entonces esa cosa tú la puedes sacar para acá y ponerla allá. No la ven como un proceso, como algo que se crea, como algo que se puede perder, como un flujo, como un movimiento. Lo ven como un cofre o una piscina con monedas de oro. Entonces hay que tirarse a la piscina, llenarse los bolsillos y tirarle unas cuantas monedas a los desposeídos. Esa es su concepción de la economía. Nunca han tenido otra. De hecho, para ellos los creadores de riqueza son explotadores. Partamos por ahí. Partamos por Vean ahí. la teoría marxista, señores. La teoría de la plusvalía se llama. En la teoría marxista, el empleador, el capitalista, le está quitando parte de su trabajo creativo, porque por supuesto el- el- el empresario no ha hecho nada, los profesionales no han hecho nada. Son los trabajadores con la pala en la mano los que han creado los cohetes, los que han creado todo. Entonces, les están quitando, o sea, es una explotación. Para ellos la riqueza es el resultado de la explotación. Partan de ahí. Y ellos lo siguen creyendo hasta el día de hoy. Y por eso que hablan de los desposeídos, o sea, de personas que poseían algo pero se lo quitaron, los desposeyeron. No sé qué es lo que poseían antes, pero los desposeyeron. No podemos entonces esperar una receta económica distinta a la que tú has mencionado. Y en estos tiempos en que ya son irrelevantes, en las votaciones, al parecer, como tú dices, los votos están, eh, se han convertido en un grupo, no solo, se han convertido en un grupo patético desde el punto de vista político, que se agitan pataleando y esta misma multiplicidad de cosas que inventan para joder lo demuestra, porque cuando alguien es fuerte realmente, es fuerte por un indeterminado instrumento y no necesita estar enarbolando otras cosas o amenazando con otras cosas. Como ellos no son fuertes, amenazan con el tsunami, inventan luego un programa que es la misma cosa de siempre. El día de mañana van a citar a las calles a la gente, que lo único que saben hacer es llevar gente a las calles para mostrar no sé qué y para vandalizar al final de la noche. Son un grupo patético. Si alguna vez significó algo la izquierda para bien o para mal, pero significaba como una fuerza potente, por último una fuerza del mal, ahora ni siquiera eso. Y entonces ahí los vemos haciendo estos numeritos en que ni siquiera se ponen de acuerdo para inventar con qué joder al gobierno y se les adelanta Araya. Y otros días se les ha Lo adelantado a adelanté. alguien. Y ahora creo que apareció esta fulana, la Lorena no sé cuantito, que ya todos la conocemos por sus escasos niveles intelectuales. Y eso lo que hacen es patalear. No ofrecen nada. ¿Qué pueden proponer? Proponer una baja al 25% es lo mismo que no proponen nada. Proponer cargos en el Estado, que es lo que hicieron con su propia gente en el gobierno Boris, tampoco agrega nada. El Estado no produce absolutamente nada. El Estado simplemente saca riqueza de los bolsillos de los que la crearon. El Estado no crea riqueza. Incluso las empresas que están en manos del Estado están cada vez más ineficientes. El caso Codelco está a la vista. Una empresa que cada vez entrega menos y reparte más entre los que están adentro de la empresa. O sea, la receta económica de la izquierda. Entonces no podemos esperar nada de ellos, la gente no puede esperar nada, pero a ellos les importa poco. Yo creo que están en la onda del caput. O sea, estamos jodidos, no tenemos votos, no tenemos prestigio, en las encuestas nos patean en el suelo, en las redes sociales nos insultan, pero igual vamos a joder porque por último no hay elecciones. A lo mejor en la próxima vamos a quedar totalmente fuera, que es lo que creo que va a ocurrir, y van a convertirse en algo así como lo que es ahora la democracia cristiana. Pero mientras tanto, vamos a joder, vamos a demoler porque nosotros seguimos creyendo en el estado de bienestar maravilloso, en el paraíso comunista. Así que mientras tanto inventemos estos libros empastados en cuero marroquí, con un título, claro, es lo único que les falta, Oye, con bordes dorados, con bordes dorados, para con engañar a el los escudo tontos, de porque, Chile, ese oye, escudo tontos que no quería eliminar. faltan, o sea, van a engañar gente, porque tontos no, tenemos bastante en nuestro país, van a engañar, oye, no, si hay una propuesta de la izquierda aquí. Bueno, claro, Bueno, ahora.
¿Cuál es el punto político acá con la izquierda? Primero que estamos en una situación fiscal y económica con un desempleo, el 9% que no baja, un desempleo estructural, producto de las mismas reformas que han hecho ellos. Ellos han conducido el país. Yo saco estos dos gobiernos que tuvo Sebastián Piñera, porque el segundo gobierno además fue en una situación muy irregular, por lo tanto no hay mucho que decir ahí. Y en el primero la verdad es que le aportillaron bastante el gobierno, Aún así no se creció este hicieron teléfono. reformas estructurales y además se creció en esa época, pero igual Sebastián Piñera no representa esas ideas de derecha, esas ideas políticas, era una persona que navegaba muy bien con la centroizquierda. Bueno, pero ¿a qué pareciera ser que está apostando la oposición? Ahora quieren entregar este documento. Pero después de las palabras de Araya, que siguen dando vuelta en todo caso, porque hay varios que están de acuerdo, pareciera ser que la oposición al final, a lo que apuesta políticamente, no estamos hablando acá del bien del país o no, políticamente, apuesta que el gobierno fracase. Y como el gobierno va a fracasar, y está esta teoría de que la gente suele en futuras elecciones votar por el signo contrario, producto de que fracasó el gobierno, entonces están apostando al fracaso del gobierno sin idea, no necesitamos ideas, sino que simplemente este gobierno de Kast fracase y entonces ahí Así entramos es. nosotros con una alternativa. A eso está apostando y capaz que hasta resulte, no sabemos. Además que Así con es. el sistema electoral que tenemos y el nivel de fragmentación puede ocurrir perfectamente. Y tú decías, van a llamar a marchas. Bueno, claro, Lorena Pizarro, diputada del Partido Comunista, el fin de semana en una entrevista que dio en la radio comunista Nuevo Mundo, creo que se llama, llamó a que hay que organizarse, hay que movilizarse, Ay, porque hay sí. una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso lo resuelve todo y ella llama a las calles a resolver esta situación, esta ley, porque si se aprueba esta ley va a ser muy difícil después retrotraerla. O sea, está llamando a las calles, a la agitación Está social, llamando a los, la está manera que llamando a tienen de este, presionar al gobierno. está llamando a los Bader, a ese tipo de gente para que reemplacen a los congresales, a los incendiarios, a los saqueadores. Esa es la versión de la democracia de la señora Pizarro, la chusma en la calle, ¿ah? Tirando bombas molotov para todos lados, inventándose martirologio en el paradero de la esquina. Ese es el mundo de Lorena Pizarro y el mundo de toda esa gente que lamentablemente nunca han aportado nada a nuestro país ni a ninguno, pero han aportado mucho daño. Son dañinos, o sea, son tóxicos. Literalmente son movimientos políticos tóxicos que viven chapaleando en el resentimiento y la destrucción y apoyándose en lo que tú decías, de que hay, y lo que he dicho muchas veces, que hay un océano de disconformidad en toda sociedad, que es aquel donde flotan estos movimientos. Ellos no aportan nada, son pencas, son un barco penca. Pero penca y todo flota porque está ese mar que lo sostiene. La gente, en una mezcla de ignorancia, una mezcla de resentimiento, una mezcla de envidia, una mezcla de rabia. Ese es un océano presente en todas las sociedades, Nicole. En todas. Es cuestión de leer un poco de historia y uno se da cuenta que siempre hay un rencor, una molestia de la gran masa. Y ahí se apoyan y navegan hacia el estado donde roban y destruyen estos movimientos. Y siempre ha sido así. ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Por qué llegó al poder Salvador Allende? No fue por los grandes méritos de las ideas de Salvador Allende, que solía ir a Cuba y volvía disfrazado de guerrillero con un traje verde oliva. Fue porque la gente estaba disconforme con Eduardo Frei Montalva, porque Eduardo Frei Montalva no había logrado el milagro de convertir a esa masa en enriquecerlo y cambiar el país en 6 años en esa época. Entonces estaban todos molestos. Yo me acuerdo, yo viví esos años, pues. Entonces había que votar por la izquierda. Votemos por Salvador Allende. Así, es así. Y después del primer gobierno de Piñera, como también esa masa siguió siendo lo que es. Entonces, votemos por la señora Bachelet. Y cuando Bachelet hizo un mal gobierno, bueno, entonces votemos por Piñera. Y después votemos por Boris. Y así se van. Así que sí, hacen un cálculo correcto en ese sentido. Perfectamente posible, ¿no? Bueno, pero el Sí. punto, y aquí entra después el tema del oficialismo, a cómo se ha comportado. Déjame decirte dos cositas con respecto a lo que estamos conversando y el rol y la posición que tomó la oposición.
al final de cuentas, cuando tú tienes un grupo político que ganó elecciones, pero que al final quiere manosear el sistema, quiere torcer el sistema, ninguna democracia puede funcionar correctamente. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque con esto vamos a poner 2000 indicaciones y el fin de semana se hicieron muchas comparaciones que me parecen correctas, como por ejemplo, ¿te acuerdas cuando el diputado Naranjo dio un discurso de 14, 15 horas y sus correligionarios del Partido Socialista y de la izquierda le daban agüita para que lograra llegar? Giorgio Jackson, que estaba con un PCR positivo de COVID, no podía salir hasta que se terminaba a la medianoche, algo así, para poder votar la acusación constitucional contra Fue una Sebastián Piñera. epopeya, fue No, épico. eso es una vergüenza que el propio Congreso debió haber chantado, que debió haber paralizado. Pero sin embargo aplaudieron este chiste de Naranjo. Bueno, ninguna democracia no da lo mismo las reglas que tenga, da lo mismo la fortaleza de sus instituciones, si quienes entran allí no creen en esas Son instituciones, simplemente fijas. creen que tienen que ganar la mano y llegar al poder. Entonces, Oye, ahí tenemos lo que ocurrió con Sebastián Piñera y estas son las declaraciones que demuestran que una gran parte de nuestros diputados, deben haber senadores o gente en la directiva de los partidos políticos, una gran parte, le da lo mismo la democracia y sus instituciones. Simplemente quieren llegar al poder, porque decirlo, vamos a poner 2000 indicaciones. Tú ya hablaste en el programa pasado que la naturaleza de esas indicaciones aquí ya pasa a ser secundario, porque lo dijo además en el sentido de que vamos a poner 2000 como para que no se pueda votar este proyecto. Entorpezcamos al gobierno. Entonces, con sí, esa actitud, que después les voy a recordar varias cosas en otro espérate, tema que se van a dar déjame recordar cuenta, una cosa mía ahora. Déjame pero recordar termino una con cosa esto. mía. Entonces, lo que quiero decir es que se llenan la boca con la democracia y el respeto a la democracia. No hay ninguna democracia que resista que sus propios protagonistas no la respeten. Da lo mismo el código que tengan. Así es, ahí está el tema otra vez del material humano, que lo he tocado varias veces. Las instituciones también dependen simplemente de quienes están ahí. Y te quería interrumpir porque me acordé de que eso que tú contaste, de eso que de Naranjo y de que estaban esperando, bueno, tus colegas hicieron de eso una épica y acompañaban Así fue. en la ducha al huevón Jackson, de ¿sí? Jackson y cómo salía y cómo se metía dentro del auto para llegar. Era poco menos que ir reporteando a Superman viniendo a rescatar a la Así humanidad. fue. Se sumaron a eso todos tus colegas con su gran inteligencia y fue una vergüenza, una demostración de hasta qué punto de imbecilidad había llegado este país, ¿no? Y que todavía estamos bastante metidos en eso, un poco menos quizás. Fue bastante increíble, o sea, era épico, ¿ah? Era épico mientras se ponía los calzoncillos Jackson para ir a votar. No, grotesco fue vergonzoso. Uno de los episodios más vergonzosos del periodismo nacional fue ese, yo creo. Ese y, ese y octubre del año 2019, ese y la Sí. pandemia, todo eso. Todo. Sin periodismo, Sí. activismo se llama eso. Bueno, yo conocí una época en que el periodismo era bastante distinto, porque me tocó trabajar, yo no era periodista, nunca he sido periodista, pero me tocó trabajar en medios y conocí cuando empecé otro nivel de aquí, ¿ah? Completamente distinto. Y otra decencia, pero bueno, en fin, los tiempos han cambiado para todo. Estimados, déjenme contarles de mi primer bloque, que lo inicio con Kame ERP, que como saben es un software que se creó para que usted tenga un manejo integral de su empresa en su mano, en el celular, que como les he dicho mil veces es un computador que sirve para hablar por teléfono también, pero es un computador básicamente. Usted tiene ahí este software y ve todo lo que está pasando, todo lo que está haciendo la inteligencia artificial que tiene este software para manejar a un 100% de eficiencia su empresa, estimado amigo, cosa hoy en día necesaria no digamos para prosperar, sino que para la mera supervivencia. Pues está muy difícil la situación en todo el mundo. KMRP lo obtiene en kame.cl. Entre el sitio y averigüe. Haga eso con todos los productos que le voy a contar. Averigüe más detalles. Por ejemplo, AutoWolf, que usted puede averiguar más detalles en autowolf.cl. Empresa que va a su casa y en 24 horas, salvo que el auto esté demasiado mal, se lo dejan como nuevo la carrocería. Dicho sea paso, tienen un servicio mecánico también, pero lo esencial para ellos es la carrocería. Si el auto está demasiado mal, se lo llevan a su taller
pero en cuestión de días, dentro de la semana, ya está listo. Lo sé por experiencia personal, estimado amigo. AutoWolf además tiene una compraventa de autos usados, un mercado que obviamente conocen muy bien. Si usted anda en la onda de comprar o vender un auto usado, póngase en contacto con ellos. Sigo con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica artistas del flamenco disponibles para amenizar una función privada en su casa. No sé, un matrimonio, una... Bueno, ahora normalmente la gente hace los matrimonios en unos lugares públicos e invitan como a 1000 personas, yo lo encuentro una locura, pero en fin. Bueno, pues lo puede llevar en vez del karaoke o como se llame esa hueva, puede llevar a un grupo de cantantes de flamenco para que le den un espectáculo precioso. Pueden también participar en eventos corporativos, en restaurantes, como lo hacen los miércoles. Este miércoles entiendo que están en la Casa del Jamón. Bueno, están disponibles, ellos ponen el equipo, el tablado, todo. Un espectáculo precioso. Flamencas.cl, ubíquelos ahí. Y termino este bloque con Controller, una empresa que lleva años atendiendo a otras empresas para optimizar todos sus procesos internos, administrativos, contables, tributarios, todo. Ven dónde están las cosas funcionando mal o funcionando a media y le dan las soluciones y le resuelven los temas, como lo han hecho con empresas multinacionales incluso, pero también están disponibles incluso para pymes en Chile, que somos las que más necesitamos que nos ayuden porque somos tres pelagatos y de repente no sabemos hacer las cosas bien. Controller.cl, averigüe. Dicho lo cual, regresamos. Regresamos. Oye, voy a hacer un detalle nomás con Diga. respecto a la ley de reconstrucción antes de hablar del propio oficialismo del gobierno. ¿Ah? El PDG, el Franco Parisi se reunió con Quirós el jueves, parece ser que está ya más fluida las peticiones que ha realizado el Partido de la Gente al gobierno. Dos comentarios. Uno, a Franco Parisi, váyanse del tema del contenido de lo que está pidiendo, ¿ah? Pero lo que ha hecho Franco Parisi en estas reuniones con Quirós y el gobierno es posicionarse como una persona que está a la altura de ellos. Hay pocos comentarios y pocos análisis con respecto a la jugada que ha hecho Parisi con respecto a su propia persona, su propio liderazgo, llamémoslo así, porque cada vez que da entrevista, que se reunió con el ministro Quirós, dice, fue una reunión muy áspera, de mucho tiempo, de muy larga, de 45 minutos, intercambiamos ideas. Es decir, Parisi lo único que ha hecho cuando da entrevistas con respecto a su negociación con el gobierno es posicionarse como una persona que está a la altura del ministro Quirós, a la altura del gobierno. Está armando su figura presidencial. Pocos lo han notado, pero cada vez que hace una frase, se pone de igual a igual del punto de vista económico, desde el punto de vista del gobierno. Eso desde el punto de vista de cómo está preparando su aterrizaje de París y 2030, que todo esto es para eso. Pero mira el detalle en el que caen. Tú sabes que la gran petición del PDG, que a mí me parece que es algo muy menor para estar negociando un proyecto, ¿eh? El tema de la devolución del IVA de los pañales y de los medicamentos. Al final caemos en lo mismo de siempre. ¿Y por qué? Porque el gobierno efectivamente le va a cumplir con un proyecto paralelo al PDG, pero resulta que esta devolución del IVA de los pañales y de los medicamentos va a ir al 80% más vulnerable de la población. ¿Por qué digo que caemos en lo mismo de siempre? Porque esa no es la clase media. Hay que tener un registro social de hogares, etcétera. Cuando se habla del 80%, o creo, no sé si la cifra es exacta porque la estaban negociando, que a ese tramo más vulnerable de la población se le va a devolver el IVA por la compra de medicamentos y pañales, es que entonces no estamos favoreciendo a la clase media y no estamos solucionando lo que creo que visualiza el Partido de la Gente y también lo visualiza el Partido Nacional Libertario. Y es que hay una clase media que surgió producto del crecimiento económico en este país y que hoy está asfixiada económicamente, nunca más progresó, no le alcanza la plata y está siendo está siendo quizá disminuida Mm. producto de los impuestos donde no ve un progreso porque simplemente no alcanza. Y entonces como el Estado no se ha modernizado, porque el Estado con todo esto, lo que hablan de los beneficios sociales está hecho para la gente más pobre, que yo creo que ni siquiera están entrelazados. Es decir, si usted suma a lo mejor los beneficios de la ficha social de hogares y todos los beneficios que
la gente más pobre hoy recibe, esas personas hoy, a lo mejor algunos son de ya clase media producto de los beneficios sociales, y esas personas hoy no tienen ningún incentivo para entrar al mundo del trabajo porque los mantiene el Estado y los mantiene en una condición a lo mejor de clase media baja. Y como no hay cruce de información y como hay trampa en la información, entonces quedamos en eso. Pero el punto para el PDG es que si me están diciendo que el IVA se la van a devolver a los más vulnerables, no estamos ayudando a la clase media no es la más vulnerable. Entonces caemos en lo mismo de siempre y ahí es donde falta la reforma estructural al Estado, pero bueno, no es parte de esta reforma. Bueno, ¿qué podía uno esperar? O sea, lo que dije la otra vez, Parisi es un político simplemente. Los políticos no hacen todas esas reflexiones que tú haces, técnicas. No, un país no funciona como una empresa donde se ven los libros de contabilidad y se evalúan las medidas y se despide gente y cosas como esa. Es una cuestión de poder. Los gallos quieren estar en el poder y si les sirve el epíteto clase media, mañana puede ser el epíteto desposeído, los trabajadores, la ciudadanía, la voz de la calle, lo mismo. Están pensando qué es lo que les sirve más en un momento dado para agarrar votos, para agarrar prestigio, para que lo inviten a los programas de televisión y usa las palabras necesarias y fue una reunión áspera para mostrar de que él está en condiciones de ser áspero con el otro, o sea que tiene fuerza equivalente, eso quiere decir. Porque un tipo que está débil no es capaz de ponerse áspero con el que es fuerte, ¿no? Es todo política, poder, llegar al poder, tener poder, más poder, acrecentar el poder, 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 poder. Ahora uno se podría preguntar filosóficamente, ¿poder para qué? Y la respuesta es para ellos, para sentirse importante, para sentirse que están en la cumbre, que van a salir en los libros de historia. Entonces, pedirle datos técnicos, perder el tiempo. Piñera era un hombre que sí, caía en eso, no caía, o sea, estaba en eso, pero mira tú la suerte que tuvo, mira cuáles fueron los resultados. En su propio sector lo acuchillaban por la espalda. Yo me acuerdo de las críticas, oye, este gallo no sabe nada de política, este weón cree que está en una empresa. Y efectivamente en eso tenían razón. Piñera creía que estaba en una Tienes empresa. razón. Y un país no es una empresa, un país es un despelote. Un país es una multitud de grupos tironeándose unos a otros para agarrar su propio beneficio. Se habla de Chile, de los héroes del 79, pero Chile no existe como una entidad en la cual todos es el referente, todos no. El referente de cada grupo aquí en este país es el grupo mismo. ¿Cómo me favorezco yo? ¿Cómo agarro algo? ¿Cómo le traspaso a otro el pago, digamos, las cargas fiscales? ¿Cómo eludo pagar impuestos? ¿Cómo me aprovecho de las licencias médicas? ¿Dónde está Chile en toda esta cuestión? No está en ninguna parte y nunca ha estado. Eso está en los discursos nomás. La nación, el país. Nadie piensa en el país. Los militares nomás, probablemente, por una cuestión de formación, pero ellos son un grupo pequeño. Y yo y ni siquiera de eso estoy tan seguro hoy en día. No sé cómo ha cambiado, la verdad, en la atmósfera cultural, mental en las Fuerzas Armadas. Te lo digo que ya creo que no son como antes. No sé, espero equivocarme, pero no sé si son tan, abro comillas, patriotas como el soldado, digamos, de un poco de texto, como antes. Si no hay, bueno, están estos temas de gente que se ha dedicado al narcotráfico en las Fuerzas Armadas, pues unos cuantos, y quizás cuántos más hay. Entonces, nada de raro lo de lo que tú has contado del señor Parisi, y nada de raro que el gobierno tenga que tragarse estas cosas porque se le quieren los votos. Hay que pagar el costo nomás, pues. Ahora Parisi no es peor que los demás, ¿eh? Yo no lo estoy satanizando a Parisi. Yo no creo que sea Mira, peor que cualquier otro político desde la derecha a la izquierda. Y de hecho hemos visto últimamente gente de la derecha, ciertas señoras ahí, y especialmente a una señora que no para de sacar cosas negativas contra el gobierno. O sea, ya corriendo la amok, literalmente. Ya tú sabes a qué me refiero. No la no, sí, menciones, hablemos. no la menciones, ¿Por no qué la no? Ah, menciones. bueno, porque ahora tiene un programa, parece que tiene un programa de radio y habla. Bueno, él, Ah, de bueno, eso ya iba a habla hablar, ya. pero antes de dejar a Parisi, déjeme decirle una cosa. Parisi no tiene red en el poder, es decir, las ha ido tejiendo a propósito de sus votaciones, lo que algunos llamarían un outsider. Pero en general, cuando uno escucha cómo se refieren al partido de la gente y a Parisi, Kast es el ultraderecha, Johannes Kaiser ultraderecha y fascista prácticamente, y a Parisi se le trata de populista. Y yo acá voy a hacer un punto. Cuando tú tienes una oposición, ¿por qué la izquierda no puede ser populista? Mira, tienes a la oposición o a la izquierda que habla de que
esta ley es para el 1% más rico. Cualquier cosa. Tú tuviste no, sino que en Chile tuvimos un presidente como Gabriel Boric que en su propuesta de gobierno íbamos a tener todos locomoción colectiva gratis, metro gratis y varias otras cosas gratis. No hay nada Gratis. más populista que decir que un servicio va a ser 100% gratis. Y puedo seguir diciendo otro listado. Y yo me digo, ¿quién es más populista? ¿Que Parisi o la izquierda que propone cosas gratis? ¿O Parisi que por último sabe de economía, a lo mejor no tiene un partido político con principios ideológicos, pero tiene una mirada de país hacia donde quizás podría ir el ¿Tú crees? crecimiento? Ojalá, No, no lo sé. ojalá. Lo que estoy diciendo es que Parisi no es más populista que cualquier otro No, político que propone que no. en Chile va a ser todo gratis, como la izquierda. Entonces, pero para la prensa y para cómo se refieren a él, porque él en el fondo es una nueva élite desafiante, si eso es lo que hay que entender. En el caso de Johannes Kaiser con el Partido Nacional Libertario, que ocurre lo mismo, son los desafiantes de la élite política que se ha enquistado en el país, po. Entonces, por supuesto, y para la estructura de los medios de comunicación también. Entonces, estos desafiantes que vienen a hacer a un lado a los mismos de siempre, en el fondo son reprimidos y son catalogados o de populistas o no tomados en serio o de fascistas. Kast recién es tomado en serio porque ganó la presidencial. Pero cuando comenzó Kast, acuérdate que era el ultraderechista, iba a las universidades, le pegaban, etcétera. Lo que quiero decir es que mal usado el término populista con Parisi, porque si no lo vamos a usar con varios otros, entonces no lo usen porque está mal usado ahí, ¿no? Así es, bueno, está bien. Por eso es que a mí me fastidia tanto el mundo político, porque es una cosa realmente. Bueno, me educaron de otra manera, soy anticuado. Déjenme ir a otro bloque, estimados amigos. Si usted quiere hacer una súper buena inversión, la mejor inversión de este momento es comprar oro, comprar plata o las dos cosas. Los metales preciosos en compreoro.com. Los dos metales el año pasado subieron de una manera increíble, uno 100%, el otro 65%, así que no hay mejor inversión que el oro y la plata. Y como mínimo una póliza de seguro. O sea, no hay por dónde perderse y usted los puede comprar, estos lingotes que se los he mostrado en algunas oportunidades, en compreoro.com. Haga el negocio. Sigo con SLI Consultores, unos ingenieros que van a revisar su logística, van a ver lo que no está funcionando bien, donde usted está perdiendo plata quizás sin darse cuenta, o sea, sin darse cuenta normalmente, y le van a decir, oiga amigo, oye, aquí estáis perdiendo clientes, pues viejo. Le van a ofrecer un modelo alternativo eficiente y le van a buscar el personal adecuado, estimados amigos. SLI Consultores. Todas las empresas debieran revisar su logística una vez al año, por lo menos, porque las cosas se empiezan a aflojar, se empiezan a guatear, ¿no es cierto? En todo orden de cosas. La ley, eso se llama entropía en física. Todo se empieza a desordenar. Bueno, continúo con Edisur, una editorial que tiene un local, una editorial chilena, tiene un local en Compañía 1025, donde, entre otras cosas, hay un libro nuevo que les mostré ayer, relativo al combate naval de Iquique, hecho sobre la base de documentos, entrevistas del año siguiente, o sea, contemporáneo. Poco menos, o sea, en algunos casos hay entrevistas de los marinos que sobrevivieron a Ah, la Esmeralda. Ese libro es único, se acaba de encontrar los elementos y se hizo el libro, así que los interesados ya saben. Fuera de eso hay otros libros también ahí en Compañía 1025, incluyendo incluso los míos. Y termino este bloque con La Bollería, que es una empresa de banquetería y de pastelería que yo se las recomiendo, conozco los productos, los he saboreado, los he disfrutado. Y si usted tiene un banquete, un almuerzo, una comida muy grande que no, usted no va a dar abasto porque nadie la va a ayudar, señora. Nadie, todo dice, te ayudo, pero nadie ayuda. o te Entonces, llevo algo, preguntan, en vez de llegar con algo, te llevo algo. te ¿Qué va a llevo decir algo, uno? pero y no No, llegan po, con nada. Llegan no con una nada. botella, llegan con cero. Bueno, llegan con la servilleta puesta. La bollería, que ustedes ubican en Instagram, @ la bollería Piri, que amigos míos, le va a resolver los problemas con rica comida. Usted va a quedar estupendo y no va a tener que estar pidiéndole a alguien que te ayudo, porque no ayudan. Ya, volvemos a Oye, los temas.
volvamos a los temas. Yo, ¿sabéis qué? No lo tenía como algo prioritario, pero de todo lo que hemos conversado, Fernando, hay una columna de Gerardo Varela, el ex ministro de Educación de Sebastián Piñera, que duró poco porque también dijo una frase muy desafortunada en un minuto de los campeones. Dijo una tontera. Pero él escribe constantemente y es como analista político. Y la columna que escribió yo creo que ejemplifica, pero a la perfección, lo que hemos estado conversando con respecto a los intereses políticos y el gasto del Estado. Te la voy a resumir, pero para que ustedes hagan una idea, porque esto está en primera persona. Una de mis primeras actividades, dice Gerardo Varela, como ministro de Educación, fue ir a Puente Alto a entregar computadores a los niños de séptimo básico y había colas de familias para entrar al gimnasio, alcalde, diputado y el ministro en cuestión, todos aplaudiendo a rabiar porque iban a recibir un regalo que le cuesta a los contribuyentes varias decenas de millones de dólares al año. En el viaje, dice el ministro, me metí a revisar uno de los laptops de última generación con varios software educativos incorporados y esto es todo un programa que tiene el Ministerio de Educación. A mi regreso de la actividad, después de haber asistido a una fiesta de la política en que me sentía a medio camino, dice, entre Don Francisco y Santa Claus, le pregunto al equipo encargado si se capacitaba a los profesores en estos software que entregaban y me responden que no. Les pregunto cómo lo usaban en clase y si tenían medido el efecto pedagógico y me contestan algo así como, no, ministro, los niños no los llevan al colegio, son pocas las escuelas donde hay 40 enchufes en una sala, además muchas familias los venden en la feria, los que los llevan se los quitan los mayores o se los roban en la micro y los que los conservan lo usan para jugar en sus casas y no para aprender. Entonces el ministro dice, entonces efecto pedagógico negativo, ministro, me dicen. Acto seguido, pido que evalúen el programa y vean si tenía redención, porque es malo que el Ministerio de Educación gaste millones de dólares para deseducar a los niños. Me parecía que era obvio, ¿no es cierto? Y al día siguiente, en la Comisión del Congreso en Educación, un diputado me interpela y me dice, hemos escuchado, ministro, que usted quiere terminar con el programa de computadores que es muy querido por nuestras familias, dice. Yo le explico que por el momento lo único que había pedido era que me reestudiaran este regalo para poder ver de qué manera hacerlo con efectos educativos. Y en ese instante un diputado del Frente Amplio me interrumpe y me dice, es un derecho, no un regalito, seguido de usted no quiere que lo acusemos constitucionalmente, ministro. Entonces dice, aquí en este programa hay empresas privadas que profitan, funcionarios que justifican su razón de ser en este programa para organizarlo, políticos que ganan votos entregando los computadores con plata del contribuyente y familias que reciben un regalo para venderlo, jugar en los menos casos para educarse, todos alineados en mantener un programa mal evaluado, pero que genera votos, pegas y plata. Yo creo que de verdad, dice más cosas el ministro, no los voy a seguir lateando con la columna, pero es exacto lo que hemos tratado acá de explicar, Fernando, con respecto a los intereses y cómo funciona la Sí, política muy, versus muy buen quizás una ejemplo. empresa, ¿no? Muy buen ejemplo, efectivamente. En los déficits, en cualquier orden de cosas que examinemos, hay una complicidad de muchos intereses de la población en general. Esto no es meramente una acción de un individuo que hace mal algo. En ese hacer mal algo hay complicidades, hay intereses, hay deshonestidad. Si hubieran pensado un poquito, habrían dicho, vamos a comprar computadores para el colegio se los pone en el pupitre a los niños en el momento Claro. en que ahí se les enseña a usar el programa y en la clase transcurre haciendo uso del computador y luego se retiran y van a guardarse y como son los pupitres, nadie se lleva los pupitres a la casa, están en el colegio. Nadie se lleva los equipos de gimnasia a la casa, están en el colegio, o los libros de la biblioteca. Cuando se prestan se tienen que devolver. Pero se pensó, como se pensó, primero se pensó mal, luego se crean los intereses malignos, deshonestos,
y luego aparecen los imbéciles hablando de los derechos. Perfecto el ejemplo. Perfecto. Nicole, un gran aplauso para ti, Uy, porque es un no, ejemplo un aplauso para el perfecto. ministro, el ex Bueno, ministro que lo pero que tú lo escribió. hayas recordado acá, me Sí, parece sí, sí. perfecto. Ahí tienen, estimado amigo, un ejemplo de lo que yo he dicho muchas veces en abstracto. Ahí tienen un ejemplo concreto de cómo funcionan las cosas. La gente misma, ese papá que le agarra el computador al hijo para ver pornografía probablemente, porque tampoco para Claro. educarse. Entonces, esos déficits mentales de la población chilena lo pudren todo. Y por eso que prosperan las deshonestidades y los programas fallidos, porque el programa fallido es fallido desde el punto de vista teórico, pero por Dios que le conviene y es productivo para toda esta gente que agarró el computador, o que lo robó en el micro, o que lo vendió en la feria, o que lo usa para ver porno, o que lo usa para jugar a cualquier cosa, y luego para justificar a esos políticos imbéciles que creen que están protegiendo un derecho. Ahí está el cuadro completo, estimados amigos, pero perfecto, Y eso es, perfecto. y es un programa, imagínate, Todo igual, en distintas multiplíquelo por formas, el Estado, ¿no? en distintas formas, En distintas evidentemente. formas. Este país habría que digamos, sumergirlo en agua con detergente por media hora y sacarlo después. Sigo con otro bloque, estimados amigos, productos para su beneficio de su empresa o de su persona. Este que les voy a nombrar ahora es para beneficio de las empresas. La seguridad. DSR Bot evalúa si efectivamente su empresa está protegida contra los ataques informáticos que prosperan, pululan todos los días con nuevos ataques. Ya no son los virus de hace 10 años atrás, son mucho más complicados. DSR Bot hace un escáner de la seguridad de su empresa, incluso con ataques falsos para ver si responde. Y bueno, al final del día se llega a una conclusión y realmente se fortalece su defensa. DCRbot.cl, amigos, no esperen que les quede la crema. El parche hay que ponérselo antes de la herida en estos casos. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufet de abogados especialistas en temas civiles, que son la mayoría, que usted podría enfrentar, divorcios, separaciones, contratos que no se cumplieron, millones de cosas que son civiles. Ellos son especialistas, tienen una muy buena tasa de éxitos legales y por lo tanto, en vez de estar buscando al azar el abogado que le recomendó el gallo de la carnicería, hágame caso a mí, salinasyojeda.cl. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los espera en la región de los lagos para construir o remodelar. Ya ven las fotos, las han visto muchas veces, es otra cosa, y no solamente el diseño, sino que la construcción misma. Él se mete en la construcción para verificar que todo quede como había sido planeado. Y finalmente, amigos, Lascar Comunicaciones. Las comunicaciones, nos guste o no, son importantes y cada vez más porque la competencia es universal en todo orden de cosas. Uno interactúa con todo el planeta, entonces hay que hacerse conocer lo que uno hace, lo que uno entrega, el producto. Y eso es lo que hace Lascar Comunicaciones en forma integral. Primero ven qué es lo que usted ofrece, cuál es su producto, cuál es el beneficio que entrega. Luego, cómo hacer conocer ese beneficio, cómo el texto con el cual se va a decir esto sirve para esto y es mejor que otras cosas. ¿Por qué medio se va a decir? Evaluar el resultado, o sea, el proceso completo, no meramente inventar un jingle. Compre estos lápices que son tan bonitos, no. Decir, este lápiz sirve para escribir, es grueso, es bueno, duradero, si usted le saca punta no se desarma, como lo decimos, eso es lo que hace Lascar Comunicaciones con especialistas formados en la Universidad Católica que están a su disposición en lascarcomunicaciones.cl. Dicho lo cual, me retiro indignado a mis aposentos y dejo la palabra en manos de Madame Rick Rodríguez. Me acordé por el tema de educación y del factor humano. El Liceo de Las Tarrias ha tenido un inicio escolar bastante malo, con muchas tomas, han tenido clases interrumpidas, en fin. Y el viernes depusieron la última toma, pero esto no termina acá, porque hay otras tomas en otros colegios, y resulta que la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, llamó a una gran protesta nacional o gran movilización de marchas para el 14 de mayo, este jueves, junto incluso con los estudiantes de universitarios. No ¿Cuál es el contento con eso, pretexto? ¿m? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ya lo voy a decir.
siempre es por las políticas de este gobierno, por recortar presupuesto a los colegios, pero principalmente por escuelas protegidas, la cual llaman que es una ley que recrimina y que es una ley para contener al movimiento estudiantil. Pero junto con eso, Mm. elaboraron un texto que se ha estado difundiendo, tome nota, que se llama Guía Rápida, acá lo tengo, para organizar, Guía Rápida para organizar una jornada de protesta estudiantil. Es una guía, literal, que habla de cómo los pasos a seguir para poder organizar una protesta y entre ellos, por ejemplo, formar un grupo inicial, convocar a una asamblea, definir contenido y texto para tener un argumento para la protesta, planificar la difusión de la protesta y preparar materiales para el día de la marcha, entre otros en esta gran guía que se está repartiendo entre los estudiantes. ¿Dónde quiero ir con esto? Revisándola, porque hoy en día también, así como el crecimiento, se puso de moda criticar la violencia en los colegios y algunos dicen pero en general la primera frase que se dice es nosotros no estamos a favor de ningún tipo de violencia, etcétera. Y en general también se le echa la culpa al Frente Amplio, ¿no es cierto? Que fue la primera generación que marcharon por la educación y que llegó finalmente a la moneda. Pero yo dije, bueno, pero ¿cuándo partió todo esto? Resulta que partió con el primer gobierno de Sebastián Piñera y no partió con el Frente Amplio. Estaba revisando la acusación constitucional. Primero fue contra Rodrigo Inspeter, que era el ministro del Interior, el año 2011. Lo intentaron acusar constitucionalmente porque Rodrigo Inspeter no autorizó una marcha a los estudiantes. Entonces, no solamente por no autorizarla, lo que hicieron acusar constitucionalmente, que después no funcionó, sino que además decían que criminalizaba las marchas, criminalizaba las protestas y que tenía un comportamiento antidemocrático. Y luego tenemos la acusación constitucional contra Marcela Cubillo. Acuérdense que a ella sí le aprobaron la acusación por tratar de implementar ley aula segura para poder contener la violencia. Y en sus capítulos a ella le achacaron y le argumentaron que ella no solamente criminalizaba a los estudiantes, sino que además le agregaron que quería entorpecer o que quería parar la implementación del sistema de admisión escolar, esta famosa tómbola. Bueno, a ella se la aprobaron. ¿Quiénes estuvieron en estas acusaciones? Por ejemplo, en el caso de Marcela Cubillo, Manuel Monsalve no estuvo el Frente Amplio. En el caso de Rodrigo Inspeter, hay una serie de diputados del Partido Socialista. ¿A dónde voy con esto? Siempre, hoy en día, en general, se le atribuye al Partido Comunista y al Partido Frente Amplio, en su momento eran una serie de partidos políticos, quienes fueron los que han alentado y los que han apoyado que los estudiantes sean violentos y que entorpezcan las clases. Ellos hicieron una manifestación específica y fueron surgiendo desde el movimiento, pero el inicio de avalar la violencia, las marchas estudiantiles y permitir que los estudiantes crean, no que están en un liceo o en un colegio, sino que tienen la autoridad de un congreso o de un diputado, de un senador, niños menores de edad. Todo eso lo pavimentó el Partido Socialista. No la extrema izquierda de hoy, sino que el Partido Socialista que hoy está con la extrema izquierda y que seguramente ya en su idea son Claro, de extrema izquierda. Pero claro. me quise ir hacia atrás porque en el fondo dije, bueno, pero ¿quiénes son todos estos diputados que aprobaban o trataban de llevar adelante estas acusaciones constitucionales a los ministros de Educación cuando intentaban contener la violencia en los colegios? Eran principalmente de lo que hoy quieren llamarse socialismo democrático, que no existe, y del Partido Socialista. Entonces esto no nació con las ideas del Frente Amplio, sino que nació Sí, pero sí desde la son muy viejos. izquierda chilena que cambió su paradero político, cambiaron sus ideas en el fondo. No han cambiado nunca su idea porque, en primer lugar, no tienen idea. Tienen memes en la cabeza, tienen consignas. Eso no son ideas.
Y siempre han sido las mismas. Siempre han movilizado a los más movilizables, que son los cabritos. Son los más tontones, pues si esa es la realidad. Son los más ignorantes, pues si son niños, son jovencitos. Se alimentan, si leen algo, leen panfletos. Que quieren además sentirse, como tú dices, importantes políticamente. Poco menos que un congresales ambulante. Así que nada nuevo. Siempre ha sido así. Yo lo vi de cabro. Sacaban a los escolares, a marchar a los estudiantes. Siempre usaron a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por ejemplo, la FECH. Siempre. Nada nuevo, no han cambiado en absoluto. Lo único que ha cambiado es que están más viejos y están más huevones nomás, muchos de ellos. Pero fuera de eso, son los mismos. Amigos, antes de terminar el programa, les quiero recordar lo que debía haber hecho al principio. Resurrección, que prácticamente ya no quedan libros, pero a lo mejor quedará uno o dos, no sé si más. Realmente, se acabó esa edición y se acabó nomás, segunda edición. Y Torre de Papel, súper entretenido, amigos, se los recomiendo de nuevo para los que quieren enterarse de muchas comidillos, incluso de escritores. Algunos tenían unas historias muy especiales. No, aquí hablo hasta de Esquilo, yo tengo el teléfono de él por si lo quieren. En fin, de todos, amigos míos, libros, lectores, locos que murieron caí bajo una masa de libro que les cayó. Ese es el mártir de los bibliómanos. Todos los años nosotros hacemos una celebración de este mártir. Bueno, súper entretenido en elvillegas.cl/tienda. Y si quieren tener mail míos todos los días gratis, elvillegas.cl/correo. Son unos correos chiquititos, se leen en unos pocos segundos. Así es que ya saben. Y por ahora, amigos míos, hemos terminado el programa, hemos llegado al final. Contaremos con Nicole en 2 días más, supongo, supongo. Diga el destino, porque ¿qué sabe uno? No, 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 lo que diga el destino. Lo que digan las computadoras que se me echan a perder a cada rato aquí. Ya, estimado amigo, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, chao, que estén bien.